Estaba a mitad de una negociación en una sala de juntas de un rascacielos en Tokio, rodeado de escritorios lacados, paredes de cristal impecables y ejecutivos esperando mi firma final, cuando vibró mi teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. Fue sutil, discreto, pero algo en mí cambió en cuanto lo sentí. Llevaba tanto tiempo haciendo esto como para confiar en mi instinto, y este no parecía un recordatorio del calendario ni una alerta de vuelo. Saqué el teléfono y lo abrí con el pulgar debajo de la mesa. Asunto importante. ¿De Delila? Sin saludo. Sin puntuación. Sin calidez. Vendí la villa junto al mar. No seas egoísta. Tuve que hacerlo por Jasper. Está metido en un lío de deudas de juego. Eso fue todo. Una línea. Una línea que me rompió el ritmo de la respiración y me heló la sangre. El mismo Jasper que juró que se iría de nuestras vidas. El mismo Jasper que una vez me miró a los ojos en nuestra fiesta de compromiso y dijo, siempre volverá a mí. Ese hombre. Y ahora, al parecer, ella había regresado para ayudarlo. A mis expensas. No respondí el resto de la reunión. No firmé. Simplemente me puse de pie, hice una reverencia con la cortesía ensayada y me disculpé. Mi equipo se apresuró a seguirme, susurrando disculpas en varios idiomas. No me importó. Para cuando llegué al ascensor del hotel, ya había llamado a mi abogado. Para cuando abrieron las puertas, ya había reenviado el correo electrónico a 3 personas distintas. El abogado, la empresa de seguridad privada que tengo contratada y el detective Rowe, un contacto que había hecho años atrás durante un complicado caso de espionaje corporativo. Rowe era brusco, de la vieja escuela, y no era de los que se demoraban educadamente. Sabía que se apresuraría. Delila no solo había vendido una propiedad. Había cruzado una línea muy marcada. La villa era mía. Antes de ella. Antes de Jasper. Antes de cualquier cosa que se llamara nosotros. Compré el terreno al contado tras mi primera gran adquisición, una antigua importadora de vinos de Borgoña. No me hice el loco con las ganancias. Me fui en paz. Quería un lugar donde desaparecer cuando el ruido del mundo se hiciera demasiado fuerte. Lo diseñé con mis propias manos, dibujé bocetos por la noche, seleccioné a mano los bloques de arenisca e introduje teca recuperada para el balcón. Cada habitación significaba algo. Cada espacio tenía un propósito. Y ella lo vendió. La traición no estuvo en la logística. Estaba en la audacia. La villa era mi alma cosida en madera y cristal, y ella la entregó como una tarjeta de empeño a su pasado. A Jasper, precisamente a él. Jasper, quien pasó años llamándome robot con traje. Jasper, quien le pidió dinero prestado a Delila incluso después de casarnos. Jasper, que desaparecía en una inversión urgente tras otra y reaparecía solo cuando necesitaba otra dosis. Me dejé caer en el borde de la cama en mi suite de Tokio, mirando por la ventana. Las luces de neón brillaban en las calles resbaladizas por la lluvia. Mi pulso latía como un metrónomo. Debería haber estado furioso. Gritando. Lanzando algo. Pero no lo hice. Porque no era una sorpresa. No realmente. Fue una revelación. La última pieza de un rompecabezas que llevaba meses armando. Había notado las señales. Los susurros nocturnos tras las puertas del baño. La forma en que de repente preguntó sobre la copropiedad, las cláusulas en trámite, ocultándolas tras una curiosidad casual. La vacilación en su voz cuando mencioné la villa durante una de nuestras escasas cenas. Algo había cambiado en ella. O tal vez siempre había estado rota, y yo simplemente me negaba a ver las grietas. Abrí la carpeta en mi disco duro cifrado. Capturas de pantalla, fechas, fotos, marcas de tiempo. Imágenes de vigilancia. Había instalado un sistema de seguridad discreto en la villa hacía 6 meses, tras un incidente de robo. Sensores de movimiento, cámaras en las puertas, todo conectado a una nube segura que revisaba de vez en cuando. Y ahora, al abrirla, los vi. ¿Ella? Jasper. Riéndose en mi terraza. Bebiendo de los vasos que guardaba en un armario cerrado. Jasper descalzo, con mi bata puesta. Mi bata. Me quedé allí paralizado.
No por el dolor. Ni siquiera por la ira. Pero con una claridad abrumadora, no se trataba de perder una propiedad. Se trataba de recuperarla. Llamé a Rowe. Contestó al segundo timbre. Falsificó mi consentimiento. Dije en voz baja. Su voz era monótona. ¿Hace cuánto? Esta semana. Quizás antes. Estoy recopilando los documentos. Voy a empezar a dar un número de caso. Ya he visto esto antes. No, dije. No de ella. Hubo silencio. Entonces aprenderás rápido. Y lo hice. No volé a casa esa noche. No la confronté. No la amenacé. La dejé en silencio. En la ilusión de que la distancia significaba impotencia. Pero no estaba indefenso. Era preciso. Y cuando me mudaba, me movía como la marea. Lenta, inevitable e imposible de detener. La villa nunca fue suya. Ni siquiera por un instante. Era mío. Grabado en la escritura de propiedad, solo a mi nombre. Pagado en su totalidad 5 años antes de conocer a Delilah. No era un bien conyugal. No era propiedad común. Era lo único en mi vida que no se veía afectado por la negociación ni el compromiso. Y precisamente por eso lo construí donde la tierra se encuentra con el mar. Donde ningún rascacielos ni sala de juntas podía alcanzarme. Todavía recuerdo la primera vez que la llevé. Llevábamos solo 6 meses de novios. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha, unas gafas de sol rojas demasiado grandes para su cara y una risa que llenaba el vacío que se oía en la costa. El sol acababa de ponerse cuando entramos en el largo camino de grava. La villa se alzaba silenciosamente, desafiando al viento, encaramada al borde del acantilado, con paredes de arenisca que habían tardado meses en construirse a mano. La observé mientras bajaba del coche, se quitaba los tacones y caminaba descalza por la desgastada terraza de teca. Cerró los ojos, alzó los brazos al viento y susurró, «Este lugar parece mágico». Ese momento, ella de pie bajo la luz del sol como en un sueño, se me quedó grabado. Se me quedó grabado lo suficiente como para convencerme de que pertenecía a ese lugar. Que alguien que apreciaba el silencio, la brisa marina y la sencillez como ella lo hacía, debía estar hecha para esta vida conmigo. Eso es lo más cruel. Que dejé que ese recuerdo me llevara a la ceguera. Ahora lo sé mejor. La verdad es que Delilah no se enamoró de la villa. Se enamoró de la fantasía que le brindaba. La seguridad. El estatus. La ilusión de poseer un pedazo de paz sin entender el costo de construirlo. Y cuando su vida conmigo dejó de ofrecerle una salida, buscó el camino más fácil para volver al caos. Jasper. Pero esto era lo que no sabía. Tenía puesta la vista en esa villa mucho antes de que ella se mudara. No porque no confiara en ella, sino porque desconfiaba de la paz. La paz ablanda a los hombres. He pasado mi vida rodeado de lobos que se enjabonan. No construyes algo valioso sin esperar que alguien intente quitártelo. Así que instalé vigilancia el día que se clavó la última teja. Cámaras de vigilancia. Audio. Copia de seguridad en la nube y por triplicado. Oculto. Legal. Intocable. También mantuve a mi abogado a sueldo, incluso cuando el matrimonio parecía sólido. Un hombre en mi posición no espera a que se desvanezca el humo para invertir en extintores. Así que cuando Delilah falsificó mi firma y les contó mentiras a los agentes inmobiliarios, no tenía ni idea de que ya tenía documentos fechados, firmados y con sello de tiempo que acreditaban mi propiedad exclusiva. No tenía ni idea de que mi abogado, Grayson Ives, pudiera citar de memoria mis cláusulas de compra. No tenía ni idea de que la agencia inmobiliaria había notificado discretamente su consulta semanas antes, porque su historia no coincidía con los registros. El día que recibí el correo electrónico en Tokio, ya sospechaba. Había notado patrones en su voz, cambios en sus movimientos. Pero aún así no esperaba este nivel de traición. No porque la creyera incapaz, sino porque había sobreestimado la fuerza de nuestro vínculo. El amor es la última mentira que dejas morir, y cuando lo hace, no se va con un grito. Se va como la marea, robando cosas silenciosamente en la oscuridad. Las imágenes lo dejaron todo claro.
Jasper, paseando descalzo por la sala como si fuera suya. Ella, sirviéndole whisky de la licorera que había traído de Dublín. Riendo, se quitó los zapatos. Sentado en el sofá, me reconocí. Sentí como una daga, sí, pero no de las que hieren. De las que agudizan la determinación. Lo catalogé todo. Las imágenes. El contrato de compraventa falsificado. La falsa notarización. El correo electrónico que envió desde nuestra cuenta compartida en la nube. Lo archivé en una carpeta digital llamada Restauración. Porque en eso se convertiría esto, no en venganza. No en castigo. En restauración. Iba a reclamar lo que era mío. Así que, mientras ella se movía sin saberlo, segura de que yo estaba a medio mundo de distancia, demasiado distraída para darme cuenta, yo me moví en silencio. Contacté con la oficina de la propiedad. Alertó discretamente a las autoridades. Obtuvo mi título de propiedad. Registró todas las direcciones IP que usó para acceder a los archivos compartidos. Creía que estaba jugando una mano inteligente. No sabía que tenía toda la baraja. No necesitaba confrontarla. Todavía no. Eso ya llegaría. Pero no sería una escena. No gritar. No dar portazos. No llorar en la cocina. Nada de dramatismo delante de amigos en común. Cuando llegara, sería preciso. Frío. Documentado. ¿Legal? No iba a suplicar que me devolvieran mi villa. No iba a negociar con alguien que ya había decidido que no importaba. Iba a recuperar lo que construí. Iba a recordarle que los sueños construidos con sal y piedra no se desmoronan fácilmente. Que puedo ser callado, pero no soy débil. Que puedo ser amable, pero solo hasta que la amabilidad se confunda con permiso. Y, sobre todo, iba a mostrarle lo que pasa cuando intentas robarle a un hombre que pasó toda su vida aprendiendo a no perder jamás. Una semana antes de Tokio, la podredumbre empezó a notarse. Simplemente no me di cuenta de lo profunda que era. Al principio, era sutil. Un cambio en su ritmo. Delila solía dormirse a mi lado a las 11. Respiración suave. Una pierna siempre me cubría como un reclamo. Pero ahora, se quedaba de pie. Decía que estaba viendo un programa o investigando. Excepto que la puerta del baño estaba cerrada. La ducha no corría. Y podía oír los murmullos. Susurros en voz baja, el murmullo de una voz que no pude distinguir. Le pregunté una vez, solo una vez, con quién hablaba. Parpadeó como si la hubiera pillado robando, y luego se rió. Solo Nora, dijo. Está pasando por una ruptura. Quería creerle. Lo necesitaba. Pero ese viejo instinto dentro de mí, el mismo que me ha mantenido con vida en habitaciones llenas de mentirosos, empezó a funcionar. Así que observé. Silenciosamente. Intencionalmente. Cambió su aroma. Cambió su perfume habitual por uno más intenso y almizclado. Compró lencería nueva y tiró las etiquetas a la basura de la cocina en lugar de al cubo de la basura del dormitorio. Su teléfono, que solía dejar boca arriba en la mesita de noche, siempre estaba escondido debajo de una almohada o aferrado en la palma de la mano como un salvavidas. Atendía llamadas de espaldas a mí. Cambió su contraseña. Por un tiempo, pensé que era otro hombre. Uno nuevo. Quizás alguien de su firma. Me estaba preparando para eso. De alguna forma retorcida, podría haberlo aceptado. La lujuria es una enfermedad, pero al menos tiene lógica. Pero lo que encontré al empezar a investigar fue peor. No se acostaba con nadie nuevo. Se reunía con agentes inmobiliarios. Falsificaba mi firma. La primera señal de alerta fue una notificación automática en mi correo electrónico, oculta entre los boletines informativos. Era una actualización rutinaria del portal de anuncios inmobiliarios que usé una vez para consultar la valoración de la villa. Decía que la casa había sido marcada para evaluación de nuevo. Hice clic. Ahí estaba. Mi villa. Mi refugio con estructura de piedra, anunciado con una descripción sosa. Un encantador refugio costero, con un precio que lo hace fácil de vender.
No se menciona a su propietario. No hay fotos mías. Pero era inconfundiblemente mío. Mi jardín. Mi arco de vitral personalizado sobre la entrada. La terraza de teca que traté a mano. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Llamé a la agencia, haciéndome pasar por un comprador interesado. No era un agente novato quien alegremente me informó que esta vendedora, Delilah Kane, ya había recibido múltiples ofertas y estaba a punto de aceptar una. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de claridad. Colgué y abrí la transmisión de seguridad. Y allí estaba. Jasper Kane. Inconfundible. La misma puerta presumida. La que recordaba de la fiesta de compromiso, donde me acorraló junto a la vinoteca y me dijo, ella nunca te amará como me amó a mí. Estaba descalzo en mi sala. Bebía de la botella de whisky que guardaba bajo llave. Llevaba una bata. Mi bata. La que me regaló Delilah después de nuestro segundo aniversario. Lo observé despatarrado en el sofá como un rey contemplando su castillo. Delilah también estaba allí. No estaba avergonzada. No andaba a escondidas. Riendo. Se inclinó hacia él, sus cuerpos le resultaban demasiado familiares. Parecía feliz. Fue como ver una obra para la que no hiciste una audición. Una donde tu casa, tus cosas, tu vida se habían convertido en el escenario, y tú eras el único que no sabía que se había estrenado al público. Pero no me enfurecí. No la confronté. Porque ahora lo entendía. No solo me había traicionado, sino que me había utilizado. Usó mi paciencia, mi confianza, mi silencio. Ella asumió que no me daría cuenta. Que estaría demasiado ocupado en Tokio, demasiado ingenuo, demasiado blando. Pero ese fue su mayor error de cálculo. Personas como ella y Jasper creen que los callados son los más fáciles de manipular. No se dan cuenta de que el silencio no es pasividad. Es preparación. Así que planeé. Reuní todo. Cada prueba digital, cada fragmento de voz, cada marca de tiempo. Las imágenes de ellos paseando por mi villa con una agente inmobiliaria, señalando los detalles como si los hubiera construido ella misma. El poder notarial falso que falsificó con una vieja firma digital que le dejé en su tableta. Convenció al notario con un guiño y una mentira. Se lo envié todo a Grayson Ives. A quemarropa, le dije. Quiero acabar con esto antes de que la tinta toque la página. Entendido, respondió. A por el martillo. Luego llamé a la inmobiliaria. Les envié la escritura original, fechada y sellada años antes de conocer a Delilah. Les dije que congelaran la publicación inmediatamente. Se disculparon entre dientes y prometieron intensificar la situación. Les dije que si se intercambiaba un solo centavo, los demandaría hasta dejarlos en ruinas. Y luego esperé. No para que confesara, porque no lo haría. Pero para que se diera cuenta de que el juego había terminado. No necesitaba gritar. No tuve que rogar. Había traído una serpiente a su casa, pensando que no la vería enroscarse en mi vida. Pero la vi. Le puse nombre. Y pronto aprendería lo que pasa cuando intentas vender el alma de un hombre mientras aún vive. A Delilah le faltaban 2 días para concretar la venta cuando los cimientos de su pequeño plan se quebraron. Todo empezó con una llamada inesperada, que llegó en medio de su cita de manicura en ese spa tan exclusivo que tanto le encantaba en el centro. El agente, un hombre llamado Brett Kelsey, había estado muy animado las últimas semanas. Delilah lo cautivó con facilidad, como siempre. Su voz, su risa, su forma de decir, confía en mí, todo es legal, era su lema. Pero esa mañana, Brett no parecía encantado. Parecía aterrorizado. Señor. Necesito informarle que la venta se ha suspendido, balbució. Ha habido un informe policial. Fraude. Alguien está investigando. No podemos seguir adelante sin verificar la documentación de propiedad. No estuve allí para ver su cara. Pero me lo imagino. El pincel rojo perfecto a media uña, los labios entreabiertos, las cejas levantadas, la incredulidad convirtiéndose en pavor. Probablemente pensó que era una broma. Una táctica para asustar.
Su mente habría dado vueltas. ¿Jasper había metido la pata? ¿Había hablado demasiado a alguna gente? No sabía que ya me había mudado. La noche anterior, Grayson había enviado un paquete a prueba de balas a la agencia. Y era la escritura original. Firmada únicamente a mi nombre. Certificada ante notario. Fechado antes de que Delilah y yo nos conociéramos. Adjunto una carta formal de la oficina de Grayson que describía las implicaciones legales de seguir adelante con la transacción sin el consentimiento del propietario verificado. Y por si fuera poco, estaba la guinda del pastel, la carpeta que llamé prueba de intención. Adentro. Imágenes de Delilah en la villa, abriendo las puertas con Jasper a su lado. Un vídeo del personal de seguridad llegó desde el porche, captando su voz claramente diciendo, ya no viene más. Lo firmaré como si siempre hubiera tenido derecho. Capturas de pantalla del poder notarial falso, creado a partir de una copia escaneada de mi firma. Un informe detallado de falsificación realizado por un perito calígrafo. Todo perfectamente empaquetado. Con sello de tiempo, autenticado y legalmente irrefutable. En el momento en que Brett abrió ese archivo, la tormenta que Delilah había conjurado y el secreto se volvieron contra ella. Fue entonces cuando empezaron las llamadas. Primero, lo intentó una vez. Luego 2 veces. Para la 5ª llamada, ya había silenciado su tono de llamada. Para la 10ª, había redirigido su número directamente al buzón de voz. 30 llamadas perdidas en 2 horas. Todas ignoradas. No porque no quisiera oír lo que tenía que decir, sino porque ya lo sabía. Sería un guión. Una transformación de la culpa en inocencia. Intentaría llorar. Quizás echar a Jasper por la borda. O peor aún, intentar recordarme lo que teníamos. Pero ya no había un nosotros. Lo enterró bajo las tablas del suelo en cuanto le abrió la puerta a ese hombre. Luego llegaron los mensajes. Delilah, ¿por qué haces esto? Delilah, fue un error. No quise que llegara tan lejos. Delilah, lo estás arruinando todo. Para Jasper. Para mí. Delilah, nunca estabas en casa. ¿Qué se suponía que debía hacer? Eso último me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque era la típica culpa de Delilah entretejida en su victimismo. Siempre había tenido esa forma de hacer girar un cuchillo y fingir que era un abrazo. No respondí. En cambio, envié un breve correo electrónico a Brett Kelsey con una orden formal de cese y desistimiento, una copia del número de expediente policial y una advertencia. Cualquier intento de proceder con la venta se interpretará como fraude deliberado y se emprenderán acciones legales. Grayson ya había iniciado el proceso judicial formal. La división de fraude había abierto un expediente. El detective Arrow me envió un mensaje esa tarde. Arrow, buena idea. Estamos oficialmente en marcha. La contactaremos mañana para interrogarla. Miré por la ventana de mi suite de Tokio mientras la ciudad brillaba con frío neón. La distancia entre esa villa y yo era literal, pero el control que ejercía sobre este plan en proceso de desenlace era más fuerte de lo que Delilah o Jasper podrían haber imaginado. Esa noche, abrí la transmisión de vigilancia una vez más. La villa permanecía en silencio bajo la luz de la luna. Ahora estaba vacío. El viento susurraba entre las palmeras. El océano golpeaba las rocas. Observé el pasillo vacío donde Jasper una vez se relajaba. La encimera de la cocina donde Delilah una vez colocó su copa de vino y contó mentiras en risas. La sala de estar donde una vez imaginé nuestro futuro. Todo parecía estar en calma ahora. Purificado. Creyeron que podrían borrarme. Vender mi historia como si fueran muebles en una venta de garaje. Pero lo que no se dieron cuenta fue que había estado construyendo mi respuesta ladrillo a ladrillo, igual que construí esa villa. Sin prisa. Sin estilo. Solo precisión. Paciencia. Propósito. Delilah creía que estaba demasiado distante para detenerla. Lo que no entendía era que no grito para ganar batallas. Espero el silencio tras el trueno, y entonces ataco. El detective Arrow no tenía la voz de alguien que se sorprende a menudo.
Tenía la voz de alguien que ha cruzado demasiadas casas y encontrado traiciones servidas en cuencos de cristal. Pero cuando me llamó después de la entrevista de Delilah, incluso él parecía un poco cansado. He lidiado con estafadores y delincuentes, dijo con un tono brusco, pero es diferente cuando se trata de tu propia esposa. Al principio no dije nada. Me senté al borde de la cama del hotel, todavía con mi traje de Tokio de hacía horas, observando la ciudad latir bajo mí como un corazón que no paraba de latir. Sabía que Rowe no necesitaba una respuesta. No era de los que buscan monólogos emotivos. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba que alguien lo escuchara y lo comprendiera. Ella lloró durante el interrogatorio, continuó. Empecé con todo, sin intención de hacer ruido. Afirmé que la habían manipulado. Dijo que lo hizo por amor. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era el tipo de frase que Delilah siempre decía. Lo hice por amor, era su excusa favorita, como si el amor fuera un cheque en blanco para cubrir cualquier deuda. Ella creía que el amor era la justificación. No importaba si falsificaba mi firma o se acostaba con otro hombre. Si se decía a sí misma que lo hacía por amor, no contaba como traición. Dijo que temía que Jasper se suicidara si no lo ayudaba. Rowe añadió, con voz apagada. Dijo que estaba muy metido en un lío. Debía más de 300.000 a unas malas personas. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿Creía que eso justificaba defraudarme? No dijo esas palabras, respondió Rowe. Pero lo decía en serio. Lo dejé reposar. $300.000. Una cifra tan grande que podría quebrar a cualquiera. Una cifra que Jasper probablemente había acumulado buscando victorias que no podía permitirse perder. ¿Y Delilah? Ella se lo creyó. Se metió en su espiral como si fuera una causa benéfica. Apostó mi legado por un hombre cuya única habilidad real era seducir a las mujeres para que lo salvaran. Le dijo que podía arreglarlo, dijo a Rowe. Que tenía acceso a propiedades que yo no vería. Se equivoca, dije simplemente. Ya no lo está. Hizo una pausa y añadió, también interrogamos a Jasper esta mañana. Lo recogimos en un hotel barato a las afueras de la ciudad. Pensó que estábamos fanfarroneando. Sonreí con suficiencia todo el tiempo. Cerré los ojos y lo imaginé. Jasper, con su falsa arrogancia y dientes de nicotina, recostado en la silla de interrogatorio como si estuviera audicionando para un papel que ya había perdido. ¿Qué dijo?, pregunté. Te llamó blando, respondió Rowe. Dijo que siempre fuiste un blando. Que nunca tuviste oportunidad con una mujer como Delilah. Dijo que necesitaba emociones fuertes, no un hombre que prepara hojas de cálculo para el desayuno. Sentí que se me tensaba la mandíbula, pero no de ira. Con determinación. Jasper siempre me había visto como un mueble en la vida de Delilah. Un sustituto. Un proveedor. Un mal necesario para poder jugar a las casitas mientras soñaba con alguien más peligroso. No era la primera vez que decía esas palabras. Pero esta vez, se lo contó a un policía, y eso importó más de lo que creía. Entonces, dijo a Rowe, le mostramos los documentos. La grabación. La evidencia. Su rostro cambió. Bien, dije. No sonrió después de eso. No dijo gran cosa. Salvo para preguntar si habíamos hecho un trato. ¿Y nosotros? No. Lo están acusando. Fraude electrónico. Conspiración. Suplantación fraudulenta de identidad. Audiencia de fianza la próxima semana. Exhalé. No de alivio, sino de una especie de liberación. Esa que sientes cuando la trampa por fin se cierra y sabes que el animal que te ha estado royendo la vida ha sido atrapado. Delilah, pregunté. Ella también enfrentará cargos, confirmó a Rowe. Falsificación. Fraude. Intentó transferir ilegalmente la propiedad. Pero ella está cooperando. Podría llegar a un acuerdo con la fiscalía. Claro que sí. Esa era la diferencia entre ella y Jasper. Él apostó y perdió. Ella mintió y cambió de estrategia.
Intentaba minimizar las consecuencias, inventar una nueva historia para los tribunales, para sus amigos, tal vez incluso para ella misma. Y una parte de mí sabía que se diría a sí misma que no era su culpa. Que la habían empujado. Que estaba desesperada. Pero ya no me interesaban sus excusas. «Lo has hecho bien», dije finalmente. «Gracias». Arrow gruñó. «No me agradezcas. Esto ya era hora. He visto gente así jugando a las casitas hasta que alguien descubre que las paredes están huecas. Casualmente fuiste tú quien tocó primero». Después de colgar, me quedé en silencio un rato. $300.000. Eso era lo que la vida de Jasper valía para Delilah. No amor. Ni votos. Ni confianza. Dinero. Promesas. Un hombre roto con una mano perdedora. ¿Y yo? Solo era una garantía. Pero ya no. Jugaron con mi vida. Ahora iban a pagar el precio. El mundo de Delilah se desmoronó más rápido de lo que jamás imaginó. Una a una, las fichas de dominó cayeron. Y por mucho que intentara esconderlas tras su sonrisa, la verdad la superaba. Empezó con el bufete. Sabía que así sería. A los abogados no solo se les paga por su inteligencia, sino también por su imagen, por la ilusión de control, de integridad, de saber más. Cuando los socios gerentes de Carson y Blitt recibieron una investigación formal de la unidad de fraude, la reacción no fue amable. No celebraron una reunión discreta ni la llamaron con buenos ojos. La suspendieron de inmediato, indefinidamente y sin hacer declaraciones públicas. Ese silencio decía más que cualquier declaración. No me enteré por ella. Me enteré por Nora. Nora siempre había sido la mejor amiga de Delilah, la que solía sonreírme con sorna desde el otro lado de la mesa, lanzándome indirectas como, debes ser divertida con los informes trimestrales, o no hablas mucho, ¿verdad? Nunca me importó. Sabía lo que era. Era la callada. La constante. El hombre con el que Delilah se casó después de que Jasper le destrozara el corazón y las finanzas la primera vez. En aquel entonces, Nora le dijo que yo estaba a salvo. ¿Y ahora? Nora me llamó desde un número privado y su voz era apenas un susurro. No sabía que llegaría tan lejos, dijo. Hubo una pausa, y por primera vez desde que la conocía, parecía insegura. Nos dijo que te habían examinado, continuó Nora. Que no te importaba la casa ni ella. Que habías superado tus emociones. Hizo como si protegiera lo que Jasper no podía perder. Mintió, dije rotundamente. Ahora lo veo. Sin disculpas. Sin culpa. Solo una mujer que se distancia de un escándalo antes de que le manchara los zapatos. La dejé hablar un rato más, sobre lo conmocionada que estaba la gente. Como el nombre de Delilah ya estaba siendo eliminado de los casos, como su antiguo mentor en la firma se negaba a hablar con la prensa. Le agradecí la llamada y colgué antes de que pudiera pedir una reunión o mostrar su compasión. La verdad era que no necesitaba su aprobación. Lo que importaba era el silencio que rodeaba a Delilah como una mancha en agua estancada. No era ruidoso. Era peor, era ausencia. La invitación cesó. Su teléfono vibró menos. Sus redes sociales, antes activas, quedaron inactivas. Los amigos que solían llamarla imparable, de repente dejaron de etiquetarla en las fotos del brunch. Su madre, una mujer que antes nos enviaba cestas de regalo después de cada aniversario importante, se negaba a responder sus llamadas. Su padre, siempre pragmático, supuestamente le dijo, te advertí sobre ese chico y ese marido. Elegiste mal. 2 veces. La imaginé sentada sola en nuestro apartamento, mi apartamento, técnicamente, dándose cuenta de que el mundo no quería su versión de la historia. Que sus lágrimas no limpiaron las firmas de escrituras falsificadas. Ese hechizo solo te ayudó hasta cierto punto cuando se apagaban las luces. Mientras tanto, observaba en silencio desde el otro lado del mundo. Todavía estaba en Tokio cuando la noticia se difundió en un blog de chismes legales de nivel medio. Un litigante en ascenso vinculado a un escándalo de fraude inmobiliario. Sin nombres. Solo iniciales y algunas pistas. ¿Pero quiénes la conocían? Lo sabían.
Y susurraban. Grayson me llamó al día siguiente. Dijo que los tiburones huelen sangre. Abogados inmobiliarios. Blogueros de investigación. Incluso algunos reporteros. Que hablen. Respondí. Se lo ganó. Hubo una larga pausa. ¿Seguro que no quieres hacer una declaración? Ya lo hice, le dije, y le envié el archivo titulado Redención. Estaba todo ahí, las imágenes, las firmas, la cronología. No necesitábamos prensa. Teníamos pruebas. Aún así, no todo eran negocios. Hubo momentos en que me sorprendí mirando su viejo suéter, todavía colgado del respaldo de mi silla de oficina. Ella oía el leve eco de su risa en el recuerdo. Le llegaba en momentos extraños. Entre reuniones. Después de cenar sola. Cuando una camarera de hotel me preparó la cama y me dejó un chocolate que una vez le gustó. Pero he aprendido que el dolor no siempre viene con gritos ni sollozos. A veces llega como un encogimiento de hombros. La comprensión de que estás de luto por alguien que sigue vivo pero que nunca volverá. Y por mucho que ella intentara afirmar que lo hizo todo por Jasper, yo sabía la verdad. Delilah siempre había creído que podría vivir en un mundo sin consecuencias. Que su carisma le daría tiempo. Que los hombres de su vida limpiarían sus errores. Y por un tiempo, lo hicimos. Jasper le dio caos. Yo le di estabilidad. Y se los llevó como si se los mereciera. Pero cuando falsificó mi nombre e intentó vender el mismo lugar que construí para escapar del mundo, no solo rompió una regla, sino que destrozó la ilusión. Y ahora vivía en las ruinas. Delilah pensó que era demasiado callado para contraatacar. Pero el silencio no es rendición. A veces es solo el sonido de todo rompiéndose a tu manera. Era martes. Lluvioso. De esos aguaceros lentos y torrenciales que hacen que la ciudad parezca contener la respiración. Acababa de regresar de Tokio la noche anterior. Con jet lag, pero centrado. Más tranquilo de lo que debería. Estaba en mi oficina, poniéndome al día con las reuniones que había perdido durante una semana, cuando la recepcionista se descontroló. Señor, hay una mujer en el vestíbulo. Dice llamarse Delilah Kane. Ella, su voz se apagó. Está empapada. ¿Llamo a seguridad? Me quedé mirando el intercomunicador un momento, con el pulgar sobre el botón de respuesta. No. Dije finalmente. Déjala subir. Llegó con el mismo aspecto que la tormenta de afuera. El cabello pegado a su cara, el delineador corrido, el rímel corrido por las comisuras de los ojos. La gabardina que llevaba colgaba como si hubiera perdido la fuerza para sujetarse. Ella estaba en la puerta, no del todo dentro, no del todo fuera. No me moví de mi silla. Ella dio un paso vacilante hacia adentro. Por favor, solo 5 minutos. El tiempo avanza, dije con voz apagada. Sus hombros se hundieron como si hubiera esperado algo más, compasión tal vez, o cariño. Pero yo no la calentaba. No ahora. No después de todo. Se acercó al mostrador, despacio, con cautela. Como si fuera a explotar en cualquier momento. Bajó la vista hacia sus zapatos empapados y susurró, fue un error. Me recosté, junté las manos y la observé. No te equivocaste, dije. Tenías un plan. Su labio tembló ante eso. Ya fuera culpa genuina o simplemente el desenlace de una mujer cuyas mentiras finalmente habían dejado de funcionar, me daba igual. Había venido aquí pensando que aún podría haber una versión de mí que la rescatara. Aún no se había dado cuenta de que se había ido. Jasper, empezó con voz temblorosa. Me dijo que moriría si no lo ayudaba. Incliné la cabeza, como si estuviera estudiando algo bajo un cristal. ¿Y tú le creíste? Tragó saliva con dificultad. Dijo que le harían daño. Tenía deudas. No sabía qué más hacer. Podrías haberme preguntado, dije. Podrías haberme dicho la verdad. Podrías haber dicho, necesito ayuda. Y te habría escuchado. No quería que me menospreciaras, dijo rápidamente. No quería perder lo que teníamos. Casi me río. ¿Te refieres a la villa?
¿A las cuentas bancarias? ¿Al nombre? Su rostro se contrajo. No es justo, ¿verdad?, pregunté. Llevaste papeles falsos a un agente e intentaste vender lo único en este mundo que era mío. No nuestro, mío. Y cuando no cedí, lo presentaste como un acto noble. Déjame preguntarte algo, Delilah. ¿Te sentiste noble cuando le serviste whisky en mi copa? ¿Cuando se puso mi túnica? ¿Cuando le mostraste la vista que diseñé para la paz, no para los parásitos? Hizo una mueca. Creí que ya no ibas por ahí. No lo necesité. Lo tenía todo bajo control. Su boca se abrió de par en par, sorprendida, al darse cuenta, quizá por primera vez, de que la habían estado observando todo el tiempo. Que cada susurro, cada mentira, cada risa que compartió con Jasper bajo ese techo quedó registrada, catalogada y archivada. Retrocedió un poco, como si acabara de darse cuenta de que estaba en el lugar equivocado, diciendo las cosas equivocadas. No eres el hombre con el que me casé, dijo con la voz entrecortada. Sonreí, pero no me llegó a los ojos. Exactamente. Eso la dejó atónita. Te casaste con un hombre tranquilo, sí. ¿Qué te dio espacio? Confianza. Lealtad. Creíste que eso me debilitaba. Creíste que significaba que nunca vería venir la espada. Pero Dalila, callar no significa estar ciega. Significa que estaba observando. Aprendiendo. Preparándose. Su rostro se desmoronó. Las lágrimas brotaron, y no de las bonitas, sino de las que le abatieron el rostro y la hicieron parecer mayor, deshecha. Lo perdí todo, susurró. La empresa. Mis amigos. Mis padres no me hablan. No pensé que llegaría tan lejos. Me puse de pie entonces. Lentamente. Deliberadamente. Caminó hacia la puerta y la abrió. Adiós, Delilah. Me miró como si esperara un indulto. Un momento más de misericordia. Pero no quedaba nada. Solo distancia. Por favor, dijo una última vez, con una voz tan débil que apenas la oí. Le hice un gesto al guardia de seguridad que esperaba afuera. Que la acompañara afuera. Y así, se fue. Cuando la puerta se cerró tras ella, volví a mi escritorio y me senté. No hubo un arrebato de triunfo. Ni un gesto de alegría. Solo quietud. No necesitaba gritar para ganar. Solo tenía que sobrevivir lo suficiente para dejar de ser el hombre que ella creía que era y convertirme en el que nunca vio venir. Los juzgados no son tan dramáticos como los pintan las películas. No se oye ningún trueno al cruzar las puertas. No hay jadeos. Solo frías luces fluorescentes, madera pulida y el peso de un juicio silencioso que lo oprimía todo. Fue en ese silencio estéril que la volví a ver, Delilah, esta vez sin estar empapada ni suplicando perdón. Esta vez, llevaba un vestido gris entallado, con el pelo recogido con fuerza como una cuerda con la que intentaba no ahorcarse. No me miró cuando entré. Mantenía la mirada fija en el suelo, con las manos cuidadosamente entrelazadas en el regazo, como si pensara que la quietud la haría invisible. Pero ya era demasiado tarde para desaparecer. Grayson Ives, mi abogado, se sentó a mi lado. Traje elegante, mente aún más aguda. Abrió la carpeta de cuero que tenía delante y susurró, el fiscal del distrito está presionando mucho. ¿Quieren dar ejemplo? No se merece menos, dije. Sigo con ella. Los cargos leídos en voz alta fueron clínicos, casi estériles. Fraude. Falsificación. Intento de transferencia ilegal de propiedad. Conspiración. Fue surrealista oírlo como si fuera una lista de la compra. Ya no eran conceptos abstractos. Estas fueron acciones que ella tomó. Decisiones deliberadas. Las tomó mientras yo estaba al otro lado del océano, pensando que aún estábamos del mismo lado. La abogada de Delilah, una joven con una voz comprensiva, se puso de pie y pidió clemencia. Mi cliente ha expresado un profundo arrepentimiento. Fue manipulada por alguien externo. Perdió su carrera, su reputación, su red de apoyo. Cooperó con las autoridades, aportó pruebas y no tiene antecedentes.
La hicieron parecer un ángel caído que tropezó con sus buenas intenciones. Pero Grayson no lo aceptó. Ella no solo cometió un delito, dijo cuando nos tocó a nosotros. Lo cometió contra alguien a quien prometió amar y honrar. Se aprovechó del fideicomiso conyugal. Falsificó firmas, tergiversó la propiedad e intentó lucrarse con bienes que no eran, ni habían sido, suyos. La jueza, una mujer severa de mirada cansada, observó a Delilah un largo instante antes de hablar. Tiene una opción, señora Kane. Impugne los cargos y arriesgue una pena de prisión, o acepte una declaración de culpabilidad con condiciones. Pero comprenda esto, lo que hizo no fue solo ilegal. Fue cruel. Delilah se puso de pie entonces, y por un segundo, no la reconocí. Parecía más pequeña, como si el peso de la consecuencia la hubiera encogido por dentro. Acepto la súplica, dijo en voz baja. No quiero seguir luchando. Su voz apenas se oyó por toda la habitación, pero el daño ya estaba hecho. El juez le impuso 3 años de libertad condicional, restitución obligatoria y una marca permanente en su expediente. Su licencia para ejercer la abogacía fue revocada en espera de revisión. Nunca volvería a pisar un tribunal como profesional. ¿Y Jasper? Cobard huyó antes de la sentencia. Arrow me dijo que se había saltado las fronteras estatales en cuanto los cargos se hicieron realidad. Se emitió una orden de arresto. Lo último que supieron fue que estaba en algún lugar de Nevada, escondido bajo un nombre diferente, estafando a un nuevo grupo de creyentes. No me sorprendió. Jasper siempre fue una sombra. No podrías mantenerlo encerrado mucho tiempo. Pero la ley acabaría por alcanzarlo. Siempre lo hacen. Me quedé hasta el final de la audiencia. Ni me inmuté cuando leyeron el veredicto. Ni me moví cuando Delilah finalmente me miró. No había triunfo en sus ojos. Ni desafío. Solo un dolor profundo. Articuló algo desde el otro lado de la habitación. No me molesté en leerle los labios. Lo que fuera que dijera ahora era la nota de una canción que ya no tocaba. Después de la audiencia, Grayson y yo salimos al estacionamiento. «Qué suerte tiene», dijo, mirando su reloj. «Podría haberlo hecho en tiempo real si hubiéramos insistido». Asentí, no porque discrepara, sino porque sabía que habíamos hecho lo que importaba. Mi nombre estaba limpio. El título restaurado. La villa, símbolo de todo lo que intentaron arrebatarme, estaba ahora de nuevo a mi nombre. Limpia, inmaculada e intocable. Pero incluso después de que se asentara la polvareda legal, algo dentro de mí seguía estando fracturado. Esta no fue una victoria limpia. No hubo celebraciones. Ni brindis. Solo un dolor silencioso donde antes había fe. No sales ileso de la traición. Te alejas con más sabiduría. Más duro. Pero nunca igual. La gente piensa que la traición es como un puñal en la espalda. Repentino. Agudo. ¿Enmediar? Pero la verdad es que es más como una fuga lenta. Se filtra en tu vida con el tiempo, desgastando tus instintos, tu fe, hasta que un día despiertas ahogándote en una habitación que creías segura. Eso fue lo que Delilah me enseñó. Pero el juicio me dio algo más, un cierre. No de esos con abrazos y disculpas. De los que la justicia entra, señala los pedazos rotos y dice, hiciste bien en dejarlos ahí. Era finales de octubre cuando regresé a la villa. Los vientos costeros se habían vuelto más fríos, el mar más bravo, más indómito. El aire estaba cargado de sal y recuerdos, y al cruzar la puerta que una vez construí a mano, sentí algo que no había sentido en meses, silencio, no como ausencia, sino como presencia. Como si el lugar hubiera estado conteniendo la respiración, esperándome. Caminé despacio, la grava crujía bajo mis botas, las hojas se esparcían por el camino, antes impecable. La puerta principal se abrió con un crujido, la original seguía abierta. Un poco deformado por el desuso. Recorrí con la mirada el vestíbulo, la luz que se filtraba por los altos ventanales arqueados sobre suelos que antaño reflejaban la calidez de las mañanas soleadas y las tardes tranquilas con un libro y una copa de vino. Ahora, estaban polvorientos. Aburrido. Pero la estructura de la casa seguía siendo fuerte. No traje a nadie conmigo.
Sin personal de limpieza. Sin contratistas. Solo yo y 2 bolsas de lona, una con ropa y la otra con herramientas. No se trataba de restaurar la casa a la perfección. Se trataba de recuperarla. Cada habitación era un eco, un recuerdo esperando ser confrontado. La sala aún olía ligeramente a las velas de sándalo que solía encender. Encontré una medio derretida en la repisa de la chimenea. No la tiré. Lo dejé ahí como recordatorio, no de ella, sino de lo mucho que fingimos que las cosas están completas cuando ya están rotas. Pasé los primeros días limpiando. En silencio. Metódicamente. Froté la lechada de las baldosas con un cepillo de dientes. Volví a aceitar la cubierta de teca. Apreté todas las bisagras sueltas. Sellé todas las grietas. No era para presumir. Era para mí. Esta villa había sido mía antes de las mentiras. Antes de Jasper. Antes de que Dalila convirtiera la confianza en una transacción. Y ahora, piedra a piedra, la recuperaba. ¿Encontré rastros de ellos? Por supuesto. Un solo pendiente debajo de la cama. Un recibo de la compra en el cajón de la cocina. Una mancha de vino en la alfombra del pasillo de una noche en la que no estuve presente. No me enojé. Simplemente los guardé en una cajita. No para guardarlos, sino para soltarlos. La cuarta noche, caminé hasta la playa al anochecer. La marea estaba alta, las olas brutales y hermosas. Me quedé allí, bajo el viento, con las manos en los bolsillos del abrigo, viendo cómo el sol se desvanecía tras una línea de nubes grises. Y recordé. Nuestro primer paseo por la orilla. Dalila, descalza, riendo mientras perseguía un cangrejo por la arena mojada. Su cabello alborotado, su voz llena de asombro. Eso fue antes de los secretos. Antes de que Jasper volviera a entrar en su vida como la podredumbre que regresa a las raíces de un árbol que creías sano. Ese día me dio una concha, diminuta, blanca y con una espiral perfecta. Dijo que parecía paz. Todavía la tenía. Enterrado en el fondo de un cajón de mi estudio. Al volver a casa, lo desenterré. Me senté con él en la palma de la mano. Ya estaba suave, desgastada por el tiempo, la piel y el recuerdo. Debería haberla tirado al mar. Pero no lo hice. En cambio, lo guardé en una cajita de madera. No por sentimentalismo, sino por ceremonia. No se trataba de aferrarme a ella. Se trataba de honrar al hombre que había sido, que creyó en ese momento, en esa versión del amor. Necesitaba recordarlo también. Porque sin recordarlo, no podía comprender del todo en quién me había convertido. Quemé las fotografías. Todas. La foto de la boda. Los días de playa. Las fiestas. Los eché uno a uno en la chimenea hasta que las cenizas se redujeron a cenizas. No había odio en ello. Solo liberación. Como exhalar después de contener la respiración demasiado tiempo. A la mañana siguiente, empecé a reorganizar los muebles. Moví el sofá para que mirara al mar. Limpié las estanterías. Repinté el estudio. Cada pincelada me pareció una recuperación. Por la noche, cocinaba para mí. Comidas sencillas. Huevos. Pasta. Pescado a la plancha. No se sirve comida para llevar. Sin vino. Solo alimento. Solo regalos. Dormí con las ventanas abiertas, la brisa marina enredándose en mis sábanas, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas como un recordatorio de que la vida sigue. Grayson llamó una vez, solo para ver cómo estaba. Me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba más que bien. Estaba empezando de nuevo. Es extraño, dije. El silencio ya no está vacío. Es solo mío. Me alegro, respondió. Hay gente que nunca recupera lo que le arrebatan. Sabía que era uno de los afortunados. La villa ya no parecía embrujada. Me pareció honesto. No me pidió que olvidara. Me pidió que conservara lo importante y dejara que el resto se desvaneciera. Un año después, Ashridge ya no parece el mismo lugar.
Ahora respira de forma diferente, más firme, más nítida. Como un cuerpo que sobrevivió a un trauma y regresó más fuerte, con cicatrices, pero no destrozado. Las paredes son del mismo blanco estéril. Los pasillos aún huelen a antiséptico y café, pero algo en la forma de caminar de la gente, en la forma de mirarse a los ojos, ha cambiado. La confianza ha vuelto. Rendición de cuentas, también. Todos los departamentos utilizan ahora el sistema de triple verificación que ayudé a diseñar. No es perfecto, nada en medicina lo es, pero es lo suficientemente hermético como para evitar que los mentirosos vuelvan a colarse. Los registros son transparentes. Los registros de facturación se verifican en tiempo real. A los becarios se les enseña a expresarse antes de que se les enseña a entrar. Y cuando preguntan quién creó el sistema, nadie me nombra. Así sé que funciona. Ya no se trata de una sola persona. Ya es cultura. Hago rondas 2 veces por semana, principalmente en el ala de traumatología. Mi nuevo puesto me mantiene más ocupado de lo que me gustaría, pero saco tiempo para recorrer urgencias con una carpeta en la mano y una sonrisa discreta. Los pacientes siguen llegando sangrando, gritando, apenas respirando. Hay cosas que nunca cambian. ¿Pero quiénes los atienden? Ahora llevan algo diferente. La sensación de que alguien observa, no para castigar, sino para proteger. Me detengo en la cama 6. Un joven sufre un accidente de moto. Fractura de peroné. Está sudando, con los ojos abiertos, asustado. El residente de turno, Patel, me mira y asiento. Tú puedes, le digo. Se tranquiliza y luego se pone a trabajar. Confío en ella. Eso no siempre fue así por aquí. En el estante de mi oficina hay 2 fotos enmarcadas. Una de mi graduación de medicina, yo, lleno de esperanzas imposibles, abrazando a mis padres antes de que fallecieran. La otra, más reciente. Una foto en blanco y negro del Boston Leger. Salgo del juzgado, con la mirada al frente y la mandíbula apretada. El pie de foto dice, médico denunciante que derrotó a un titán. No pedí ese titular. No quería que se me conociera por lo que destruí. Pero estoy orgulloso de lo que ayudé a construir después. Clara llama a mi puerta sobre las 5:45. Ya no trabaja aquí, se mudó a una clínica de neurología en la zona alta. Necesitaba romper con el legado al que su madre intentó encadenarla. Cenamos los jueves, sin falta. Se acabaron los viajes silenciosos en coche y el andar de puntillas entre los restos de viejas peleas. Aún tenemos nuestros momentos, pero ahora hablamos. Hablamos de verdad. Entra, con el abrigo en un brazo y el pelo recogido, todavía brillante, testaruda y demasiado buena para medio mundo. ¿Listo?, pregunta. Cierro la carpeta que tengo delante, notas de auditoría interna, nada urgente. Sí. Digo, levantándome. Sus ojos se posan en la foto del libro mayor. Ella sonríe con suficiencia. ¿Aún lo conservo? Quizás lo cambie por algo enmarcado en paz algún día. Lo recoge y lo observa. Qué curioso que dijera que nunca volverías a ejercer la medicina. Tenía razón a medias, digo, cogiendo la foto y devolviéndola a su sitio. Simplemente no se dio cuenta de que ejercerías algo más importante. Asiento. Justicia. Al entrar al pasillo, las enfermeras sonríen y asienten. Algunos incluso me saludan por mi nombre, no por obligación, sino por genuino respeto. Esa es la norma ahora. No el miedo. No es jerarquía. Solo confianza ganada. En el vestíbulo, la pared detrás de recepción ha cambiado. Donde antes había una placa gigante con los nombres de los miembros de la Junta, ahora hay una cita grabada en vidrio. Es una frase extraída de mi testimonio ante el tribunal. No sabía que la usarían hasta que apareció una mañana. La medicina sin integridad es negligencia disfrazada. A veces me detengo y simplemente lo leo. No porque sea mío, sino porque me recuerda cuánto costó todo esto y por qué valió la pena. Clara me aprieta la mano al pasar. Afuera, el aire es frío pero limpio. Boston a principios de primavera. La ciudad se mueve a nuestro alrededor, coches zumbando, desconocidos pasando con bolsas y cafés en sus propias batallas silenciosas.
El mundo no se ha ralentizado. Nunca lo hará. Pero he aprendido a respirarlo de nuevo. A vivirlo. A luchar por él, no solo desde el remo, sino desde cualquier lugar donde la verdad importe más que los títulos. Algunos me preguntan si extraño la cirugía. Sí, la extraño. Todos los días. Pero no echo de menos en quién tuve que convertirme para sobrevivir dentro del viejo Asrich. Ahora, opero de otra manera. Atravieso la corrupción en lugar de los tejidos. Coso sistemas en lugar de arterias. Estoy en más que cuerpos. Estoy en la maquinaria que los sostiene. Y ese pulso, el que creí que habían matado cuando me quitaron la licencia, cuando convirtieron mi vida en un juicio, sigue aquí. Más fuerte. ¿Por qué la verdad? El pulso nunca se detuvo. Simplemente no sabían escuchar.